Vamos a estar hablando hoy de un tema que comenzamos el domingo pasado. Este tema es acerca de la Navidad. El domingo pasado estábamos viendo lo que es el Adviento. Y el Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. El Adviento lo celebran algunas iglesias o grupos cristianos para tener una preparación en el corazón para ver qué es lo que viene o ver de una manera bíblica, real, lo que es la Navidad. Y hablamos que normalmente la Navidad para todo el mundo significa buenos recuerdos. Cuando estaba pequeño, cuando me traían regalos, cuando yo daba regalos. Yo recuerdo en mi país natal, en Venezuela, nosotros el 24 nos acostábamos para ver el 25 la venida del Señor o la venida del niño Jesús que decían, y ver los juguetes que estaban debajo de la cama y después el intercambio del regalo y después los juegos pirotécnicos y la visita a la familia y comida. Era un ambiente que nos agradaba y tenemos muchos recuerdos. Usted puede tener los suyos también. Pero la Navidad también la gente la asocia con momentos de retiro, momentos un poco más religiosos, otros en cánticos, otros en coros de Navidad. Y eso está bien. Pero lo que nosotros decíamos es que la Biblia tiene un mensaje mucho más poderoso que celebrar un regalito e ir de compras. Es el mensaje poderoso de la cruz. ¿Y por qué la cruz y no el pesebre? Porque resulta que la Navidad no tiene sentido si dejamos a Cristo en nuestros corazones pensando que es un bebé, niño Dios que nació y allí quedó. La Navidad es el principio, la apertura de lo que es el mensaje en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo. Que Cristo iba a venir al mundo para salvar a los pecadores. Y como citamos en Lucas capítulo 2, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor en la ciudad de David, porque es el cumplimiento de las profecías del Mesías, aquel que vendría de la raíz o de la descendencia de David para cumplir lo que Dios había prometido a Israel y al mundo. Por eso es que nosotros aprovechamos esta oportunidad y este tiempo para decir cuán especial es la Navidad. Es verdad, es especial. Y debemos decir que para otros tienen pensamientos muy tristes porque, como en cualquier época puede ocurrir, pero en esta época ha ocurrido tragedias en muchas familias. Y hablábamos la vez pasada de muchos que inclusive atentan contra su vida por el momento de soledad, de tristeza que sienten en este momento. Y no debería ser así, porque aunque haya tristezas, aunque haya tragedias alrededor, nosotros confiamos en el Dios que es eterno. Dice el salmista, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún mucho más allá de la muerte. Es decir, que el gozo que siente un cristiano por proclamar la Navidad, por tener la salvación en Cristo, por haber hecho su decisión de seguir al Señor, tiene que ver con una alegría y un gozo que no tiene este mundo. Una paz que no la vas a lograr en ningún otro lado. Isaías, el gran profeta, nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y Cristo Jesús vino al mundo para dar paz. Cantamos en uno de los signos de Navidad, al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene paz, ya tiene luz. Vino Cristo, nuestro Salvador. Así que la Navidad es motivo de alegría, pero no solamente por las fiestas, por el ambiente bonito y las luces. Es porque tenemos una noticia real, una noticia que nos ha rescatado de nuestras almas, de nuestra vana manera de vivir y nos ha puesto en un sitial de privilegio. No porque somos mejores que usted, sino porque al contrario hemos reconocido que somos peores y que somos pecadores y que solo en Cristo tenemos salvación. Solo en las Escrituras tenemos la revelación de Dios. Solo por fe podemos ser salvos. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Solo a Dios damos la gloria.
Y solo en Jesús es nuestro tema y único camino al cielo. Así que la Navidad es especial, ¿cómo no? Claro que sí, y eso lo proclamaremos. El apóstol, aunque no decía la palabra Navidad, él decía palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el gran apóstol decía. Así que este tema nos toca, nos mueve, y ay de nosotros si no proclamáramos el mensaje de salvación. Ahora, en la Navidad nosotros encontramos muchas características que yo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Isaías 7 y 14. Tenemos la profecía escrita 7 siglos y medio antes de que esto ocurriese. 735 años antes de que Cristo viniera. El profeta Isaías, sin saber más claro cómo iba a ser Jesús, dónde iba a venir, cómo, él decía de una señal. Él hablaba de una señal y él decía: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel es una palabra hebrea, Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y no significa la presencia de Dios estará contigo. Vaya con Dios, como decimos nosotros. No es un decir. Es que en alguien, en un siervo sufriente que iba a tener las características de un hombre, pero en humillación, iba a ser a la misma vez el mismo Dios encarnado. Un misterio que no entendían ellos. Primera de Pedro nos dice que los profetas que profetizaron acerca de esta salvación indagaban y diligentemente inquirían acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los cuales anunciaban de antemano los sufrimientos que vendrían al Señor y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos no sabían, pero lo anunciaban. Ahora nosotros lo sabemos. Estamos viviendo 2016 años aproximadamente de que ocurrió este proceso, este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Fíjense bien, Isaías dice: el Señor mismo dará una señal. Y esto llama la atención porque el profeta dice que es el mismo Señor. Esta palabra Señor es Adonai. Es uno de los títulos que tiene Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento. Y él dice: mire, el mismo Jehová es el que está hablando. La señal, el mensaje de la cruz, el mensaje del pesebre, todo viene a través y por Dios. Es decir, que hacemos bien en prestar atención. Este es un mensaje sumamente importante, mi amigo y mi hermano en Cristo. No crea que el Evangelio es para el que no tiene a Cristo. El Evangelio es para día a día vivirlo, comprenderlo. Y lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Estar todo el tiempo allí. Saber de dónde hemos venido. Se cuenta de un gran magnate zapatero que tuvo una industria gigantesca de zapatos alrededor del mundo y sus oficinas estaban en Nueva York. Y sobre su escritorio, muy pulidito, muy bonito y de mármol, tenía un zapato viejo remendado. Y todo el que le preguntaba: jefe, ¿y por qué usted tiene ese zapato allí? Eso como que le afea el escritorio. Le digo: no, ese zapato es para que cuando yo quiera gloriarme en mí mismo, me acuerde de dónde he venido y qué era yo. Y así es con el Evangelio. El Evangelio es ir a la cruz y decir: Señor, gracias por rescatarme del pecado. Gracias por la bendita persona de Cristo. Esa noticia, un himno dice: grato es decir la historia. Una historia que es antigua y sin vejez. Es la historia de Cristo muriendo en la cruz por mí. Ahora, dará señal. ¿Sabe que esta expresión, que el Señor mismo dará señal, nos habla de
Génesis capítulo 1, cuando dice que Elohim, Dios, dijo: haya lumbreras en medio de los cielos para señal, para que el día y la noche vengan. El Creador, el Dios Jehová poderoso, dio la primera señal. Posiblemente había muchas, pero señal es algo, un hito, una marca, un acontecimiento, algo que se coloca para que otros puedan ser advertidos y ser informados. Cuando usted va por la carretera, ay, ¿dónde es que me voy a bajar? Ah, aquí en la 98, en esta salida. Están las señales. Y las señales del tránsito también está para conducirnos. Si no, sería un caos tremendo. El semáforo nos da a nosotros la señal. Está en verde, vamos a darle. Está en amarillo, aguántate que viene la roja. Pero es una señal. Dios nos ha dado señal. También este mismo Jehová se dice en Éxodo, y se cita en Deuteronomio, y se cita en los Salmos, que es el Dios que dio una poderosa señal en Egipto, cuando liberó con poder y le dio redención al pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Dios dio una señal. ¿Sabe cuál era la señal? La señal de la sangre puesta en los dos postes y en el dintel, viniendo de un cordero inocente, perfecto, que había sido guardado y que iba a llevar la culpa de los demás. Esta era la señal que Dios estaba dando para el pueblo de Israel y que iba a ser una señal que nos sirve a nosotros de darnos cuenta la tremenda señal que ahora tenemos, que es la señal de la cruz. Y nos preocupa ver tanta gente que hoy en día no le da importancia a la señal de la cruz. Y no me refiero a la señal de la cruz, el que uno se hace la señal, no. Me refiero a la señal del Evangelio, de la sangre de Cristo que fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados y que Dios va a demandar de ti al no aceptarle como Señor y Salvador. Esta señal es importante. Dice el Señor mismo, es decir, es algo en lo cual Él se ocupó personalmente. Dios os dará señal. Cuando le decía esta profecía a Isaías, era pensando en ese pueblo vasto de Israel y a todos los que esperaban liberación de Israel. El Señor mismo os dará señal. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá. Cuando se ve la palabra he aquí, normalmente tienen la connotación de algo que viene para el futuro. Es una profecía. He aquí, algo que ya viene. Puede ser un periodo corto o puede ser un periodo largo. He aquí. Ahora, para Isaías, para nosotros, para el pueblo que estaba alrededor, hay una gran diferencia. 750 años antes que se cumpliera esta profecía. Pero la Virgen concebirá. Recordemos cuando Juan el Bautista, ya cumplido este tiempo, señaló a Jesús en Juan 1 y 29. ¿Cuál fue la palabra que él usó? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya había llegado. He aquí, estaba ya cumplido. El Señor mismo os daría señal. ¿Cuál es esa señal? Mire esta señal de 735 años antes de que Cristo viniese. La Virgen concebirá. Y esta palabra que se usa aquí, alma, en hebreo, nos habla de una doncella que estaba preparada, podría ser para el matrimonio, pero que no y nunca y no había conocido varón. Ese es el concepto de esta palabra específica de la Virgen. ¿Cómo es que una virgen va a concebir si no tiene relación sexual o que no se une con el espermatozoide de un hombre? No hay forma. Pero esta era una señal que la Virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Pero en el capítulo 9 y el versículo 6 de esta misma profecía de Isaías nos dice que un niño nos es nacido, igual acá, iba a dar a luz un hijo. Pero allí agrega, hijo nos es dado. Es que ese niño que iba a nacer, que iba a ser concebido de una manera sobrenatural, no iba a ser un niño cualquiera, iba a ser un hijo dado. Un hijo que desde la eternidad gozaba de la presencia de Dios en comunión, la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Cuando Cristo en Juan capítulo 15 hablaba de esta oración sumo sacerdotal que llamamos, Él decía: Padre, glorifícame tú para contigo, gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y mi hermano Eliseo ha leído en la mañana, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que Jesucristo es el autor de la vida y el creador del universo. Ah, pero Dios no fue el que creó los cielos y la tierra. Sí, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también nos dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por Jesús y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Proverbios nos habla de que el Espíritu, su Espíritu adorna los cielos. O sea que el Padre crea, el Hijo crea y el Espíritu también. ¿Cómo se puede unir esta aparente discrepancia? Bueno, en la teología de la bendita Trinidad. No tienes que entenderlo, tienes que creerlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintas personas, pero un mismo Dios. Ahora, va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra Emmanuel, como dije al principio, es una palabra que en hebreo suena igual, Emmanuel, y quiere decir Dios con nosotros, Dios manifestado con nosotros. Primera de Timoteo 3 y 16 nos da un poquito más de dato. Quiero que vaya o vea la pantalla para que entendamos un poquito. Este epístola escrito por el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo nos habla de uno de los himnos más antiguos que tenía la iglesia. Se dice que era el himno del misterio de la piedad. Y cuando la Biblia habla de misterio, no dice algo así como tenebroso, uy, un misterio. No, cuando la Biblia habla de un misterio, habla de una verdad que había sido oculta o no revelada en el pasado, pero que ahora había sido traída a la luz. Por eso es que Jesucristo trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Pero fíjense cómo dice este pasaje tan hermoso. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hay que poner atención en cada palabra. Indiscutible, es decir, no hay discusión, no hay para dónde agarrar. Esto es la única verdad. Y oiga bien, grande es el misterio de la piedad. Es grande porque no hay otro mayor amor que este, que Jesucristo haya puesto su vida por sus enemigos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, no nos desenfoquemos, estamos hablando de la Navidad. Y mire lo que dice: 7 razones de este misterio séptuple que llaman. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Qué poderosa la palabra. Fíjense que esto nos habla de la Navidad. Dios fue manifestado en carne. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 7 que acabamos de ver al principio, que el Señor mismo os daría señal. Esta señal ya está cumplida hace 2016 años. Dios fue manifestado en carne. Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que Jesucristo, Colosenses también nos habla de que Cristo tuvo el vaciamiento. En griego, los estudiosos de la Biblia hablan la kenosis o kenosis, que es una palabra griega que dice vaciamiento. Es decir, algunos dicen, y va más allá, que Cristo se vació de su divinidad,
Cristo nunca se vació de su divinidad al venir a este mundo y hacerse forma de siervo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, el hecho de ser Dios no lo agarró como algo de lo cual él podía asirse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Cristo, el creador de todas las cosas, cuando vino a este mundo a nacer en ese pesebre, él se despojó. ¿Pero de qué? ¿De su divinidad? No. Él no se despojó nunca de su divinidad. Ahora, él sí tenía velada las insignias de su divinidad. Cuando él se hizo carne como nosotros, él temporalmente puso un velo en su portento y divinidad. Pero en Juan capítulo 2 al final nos dice que el Hijo del Hombre sabe todo lo que hay en el hombre. Y en Hebreos nos dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Juan capítulo 5 nos dice que nosotros vamos a dar cuenta ante Cristo. Y 1 Corintios nos dice que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, los creyentes. Pero en Apocalipsis 22 nos habla de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, delante del trono compareciendo, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hubo desde el siglo III después de Cristo muchos intentos de quitar la divinidad de Cristo. Y algunos dicen que, algunas versiones dicen que Dios fue manifestado en carne, le quitan la palabra Dios. Pero no hace ninguna diferencia. ¿Quién pudo haber sido manifestado en carne que pudiese ser razón para exclamar cuán grande es el misterio de la piedad? Tres posibles opciones. Y esto lo dijo Spurgeon. Él hablaba del misterio septum. Número uno, que sea el hombre. O vamos a poner que el hombre fue manifestado en carne. No hace sentido. El hombre es carne. ¿Cierto? Que el hombre sea predicado a los gentiles, no tiene ninguna razón que el hombre sea predicado al hombre. Entonces el hombre queda descartado. Quedan dos posibilidades más. O Satanás o el mismo Dios. Vamos con Satanás. Satanás manifestado en carne. Pudiésemos decir, oye, sí, se manifestó Satanás, el mismísimo diablo. Pero cuando tú dices que fue visto de los ángeles, Satanás predicado a los gentiles, Satanás creído en el mundo y Satanás recibido en gloria, tú dices, no, Satanás no puede ser recibido en gloria. No es Satanás. Es Dios hecho carne. Gloria a su nombre. Nos ha visitado y está con nosotros y está en nuestros corazones. Ahora, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque cuando Él vino, fue anunciado por el ángel Gabriel y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo tuvo que ver todo con la encarnación de Cristo. Cuando Él fue bautizado, dice que Él salió del agua y el Padre habló desde los cielos y el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma. El Espíritu le ha justificado. Pero no solamente allí, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el Espíritu le levantó de entre los muertos. Pero cuando dice visto de los ángeles anunciaron a María, el ángel Gabriel. Los ángeles estuvieron en la transfiguración y un ángel o los ángeles estuvieron en la resurrección de Cristo. Pero cuando Él ascendió a los cielos, ¿quién fue el que dijo, varones, qué estáis mirando a los cielos? Un ángel. Los ángeles han tomado parte en la ver al Señor en la manera de dar testimonio. Los ángeles mismo han dado testimonio, empezando con aquellos ángeles que irrumpieron en la noche al decir gloria a Dios en las alturas. Predicado a los gentiles, Cristo es predicado en todas las naciones y Él mismo lo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, en todas las naciones. Creído en el mundo, no se dice que fue creído por todo el mundo, porque hay personas que hoy en día no tienen a Cristo como Señor y Salvador
y no le han creído, pero ha sido predicado en el mundo y fue recibido en gloria cuando fue alzado de la tierra al cielo ante la mirada atónita de aquellos discípulos, al cual el ángel le dijo: no se preocupen, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús va a venir. Ahora, ¿qué propósito tiene la encarnación entonces? Jesús le habla a Tomás. Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, Tomás, y no me has visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que uno de los propósitos de la Navidad es demostrar o revelar la esencia de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, el Hijo, le ha dado a conocer. Mire, en el Antiguo Testamento, los judíos temían hablar con Dios. Ellos no había intimidad con Dios. Ellos no podían acercarse con libertad. Muchos murieron en el acto. Por ejemplo, en Números capítulo 16 había una tribu, los hijos de Coré. Ellos empezaron a criticar a Moisés y a Aarón. Ustedes son los mismos líderes. Ellos dijeron: pero ven acá, ¿cómo es posible que tú seas el único líder? ¿Cómo es posible de que a ti Dios nada más hable? También Dios nos puede hablar a nosotros. Entre nosotros hay 250 hombres que son sacerdotes. Y empezaron a poner a prueba a Dios, diciendo que el liderazgo que él había colocado en Moisés y su hermano no era el único. Y bueno, al final ustedes saben la historia que Moisés le dijo: bueno, ustedes van a traer entonces el fuego y van a presentarse ante Dios. Dios abrió la tierra y se los tragó todito. Y no solamente a los hijos de Coré, ellos, a Natán, a Abiatar y a Abiú, no recuerdo cuáles eran los nombres, pero los tragó todos con sus hijos, sus vacas, sus bebés. Es decir, que la consecuencia del pecado de uno llevó y arrastró a su familia. Y este es un punto de reflexión. Si nosotros no aceptamos a Cristo y si nosotros estamos en desobediencia, entonces eso puede venir como un manto de cese de bendición, por no decir maldición, a tu familia. Tener cuidado con esto. Pero no solamente eso, al día siguiente aquellos israelitas empezaron a murmurar contra Moisés nuevamente, el día siguiente de que la tierra se había tragado a aquellos hombres infieles. Y Dios comenzó una mortandad sobre los hijos, porque Dios es fuego consumidor. Ahora usted dirá: caramba, ese Dios sí era bravo, fuego consumidor. Bueno, ellos no podían entrar sino era a través de un sacerdote. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios sino a través de aquel sumo sacerdote una vez al año, que él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo primeramente y después rociar de la sangre en el altar para poder justificar al pueblo y poder entrar. Era un procedimiento, un ceremonial que Dios estaba, y ahora entendemos, preparando al mundo para saber que en Cristo estaban cumplidos todos los tipos del Antiguo Testamento. Y no es que Dios cambió. Pero vamos a seguir más adelante en Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, en el Antiguo Testamento se había revelado Dios, pero no de una manera personal. Dios tenía encuentros con los hombres del Antiguo Testamento, pero era un encuentro muy temido. Y habló Jehová: yo voy a morir. Bueno, Isaías decía: ay de mí que soy hombre muerto, en Isaías capítulo 6, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo pecador, han visto mis ojos al Rey. Yo me muero, no puede ser. Era un temor profundo de estar en la presencia de Dios. Sí, y eso es lo que nosotros, los que creemos en las distintas dispensaciones, podemos entender. Dios tenía un trato distinto para cada sector de la humanidad en cada tiempo. Hoy en día nosotros no necesitamos de eso. Hoy en día podemos acercarnos con confianza.
En Juan 1:18 decía, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está una gráfica que muestra cuando el pueblo se acercaba al monte Sinaí con mucho temor y tenían que dejar una longitud porque no querían ni siquiera tocar el monte que humeaba mientras Moisés hablaba con Jehová en el monte Sinaí. Era un espectáculo terrible. Ahora, en Job capítulo 33 nos habla de que ellos anhelaban una Navidad, ellos anhelaban un Salvador. Cuando este señor Eliud se acercó, amigo de Job, amigo entre comillas, él dijo, Job, tú lo que estás es en pecado. Pero bueno, de todas maneras, tú necesitas un mediador. Y él decía, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Dice, orará a Dios, éste le amará, verá su faz con júbilo y restaurará al hombre en su justicia. Estos eran hombres que hablaban cerca de 3.500, 4.000 años antes de Cristo. Job es uno de los libros más antiguos del mundo y ahí estaba la promesa en sus corazones que había puesto el Espíritu Santo de una Navidad, de un Salvador que vendría, que sería a la vez mediador. Mediador que quitaría completamente el temor. Ahora, este elocuente mediador nosotros lo tenemos. Este elocuente mediador. Pero pudiésemos ya nosotros preguntarnos. En Santiago nos dice, si Dios cambió, Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía. Dios no cambia. Ahora usted dirá, qué bueno, Dios no cambia. Ah, pero ¿qué de esos temores que tenía la gente de acercarse a Dios y que eran aniquilados en el momento? Dios no fue que cambió. Es que la ira que a nosotros tocaba por desobediencia, Él le envió un perfecto Salvador, su propio Hijo, para que fuera cargado toda la ira y todo el pecado que nosotros merecíamos, para que tú y yo pudiésemos estar tranquilos. Pero necesitas ser salvo, necesitas reconocerte pecador y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dice en Hebreos, Dios es fuego consumidor. Eso no ha cambiado. Hebreos dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquel que toma en vano el mensaje de la Navidad, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Salvador, y se la pasa bien solamente, y este es un tiempo de fiesta, y no ve la profundidad de lo que es el mensaje, que eso vino al mundo para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación de nuestros pecados, de andar en pecado y en desobediencia a Dios. ¿Quieres tú tener esa amistad con Dios? ¿Quieres tener tú esa oportunidad de tener a Dios de tu parte? Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Y dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesario creer en Él y aceptarle. Un momento en tu vida en que le reconoces. Y yo oro al Señor, y hemos estado orando cada mensaje y cada mañana, de que estos mensajes puedan llegar en tu corazón o el corazón de alguien que no tiene seguridad de salvación. Y que no crea que el Evangelio es una religión o un ir a la iglesia solamente. Es más que eso, es aceptarle como Señor, como dueño de tu vida. Segunda de Tesalonicenses nos dice que Jesús vendrá, Jesús mismo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Jesús es el mejor mediador del nuevo pacto y
la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una Navidad sin Cristo, sin la cruz, sin la sangre derramada y sin el sepulcro abierto, no vale para nada. Es un comercio. No sirve para nada, te lo digo, con la autoridad de las Escrituras. Por eso nosotros lo tomamos como plataforma de hablar de la Navidad y el sentido real de Jesucristo. Ahora, en la próxima lámina nos habla de esa esencia de Dios. Jehová se manifestó hace mucho tiempo y dijo, con amor eterno te he amado. El Salmo 103 dice, se compadece Jehová de los que le temen. Y en Juan 3:16 dice que Él amó de tal manera al mundo. Es el mismo Dios, el Dios que ha mostrado amor eterno, el Dios que muestra compasión y el Dios que ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito. No puedes pasar por alto este mensaje. Este es un mensaje importantísimo de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1 y 3 nos habla de Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, gloria a Dios por eso. Así que este es el mensaje de la Navidad, la esencia. Y tenemos en la lámina anterior, en Hebreos capítulo 4 nos habla que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él te comprende, Él me entiende a mí. Él sufrió cansancio, sudó, como estoy sudando yo ahorita, sudó. Tuvo traiciones de gente. Sufrió cansancio, no tuvo dónde recostar su cabeza en muchos momentos de su vida. Y sin embargo, Él fue a la cruz para llevar nuestros pecados. Él nos conoce. Él es el Dios hecho carne. Por eso es lo maravilloso de la encarnación. Y dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan nos dice que Dios también nos ha revelado esta esencia de la encarnación para que no tengamos temor. Dice en Juan que se ha perfeccionado el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Tú ya no temes el juicio si eres creyente en Cristo. Ya no hay juicio para ti. Romanos 8:1 nos dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias a Dios por la Navidad y gracias a Dios por su encarnación. La próxima lámina nos habla de un himno muy antiguo, se data del siglo XI de nuestra era, un himno que fue compuesto pensando en la promesa de Emmanuel. Y dice, oh ven Emmanuel, libra al cautivo Israel, que sufre desterrado aquí y espera al Hijo de David. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Esa era la esperanza de ellos y nosotros nos gozamos de que ya lo tenemos. La penúltima dice, oh ven tú, aurora celestial, alúmbranos con tu verdad, disipa toda oscuridad y danos día de solaz. Alégrate, oh Israel, oh ven Emmanuel. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, permite que este mensaje de la esencia del Evangelio, de que lo que es la Navidad, penetre en nuestros corazones y nos haga entender que somos pecadores y de que tan grande empresa de tú despojarte de tu amado Hijo para darlo por nosotros, a venir a nacer en aquel humilde pesebre, en aquel lugar de Belén, y luego pasar una vida de humildad, una vida de pobreza, pero a la vez dando riqueza a todo el mundo, para luego morir en la cruz del Calvario,
derramar su sangre y resucitar con poder al tercer día. Señor, es algo que nuestras mentes explotan. Es demasiado, no lo podemos asimilar. Cuán grande es tu amor. Señor, y gracias porque la Navidad encapsula esta preciosa verdad. Permite que nuestros corazones, de cada uno de nosotros aquí en esta mañana, Señor, podamos decirte, Señor, gracias por la Navidad. Gracias por Cristo muriendo en la cruz. Gracias porque ya no tengo que estar anhelando, ven Emmanuel la primera vez, sino ven pronto, Señor Jesús, a recoger a tu iglesia. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por permitirnos, Señor, estar al lado de tus preciosas verdades. Y que tu Santo Espíritu haga en nuestros corazones el clic, que haga rema con tu Santo Espíritu y nos ayude a vivir para ti. A ti sea la gloria, Señor. Bendito seas por los siglos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.